Hola, Hola, buen día, ¿cómo está? buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. ¿Me escuchas todo perfecto? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Acá me estoy terminando de acomodar. Listo, listo. Bueno, buena noche para todos los que nos están viendo en esta hora. Nos encontramos en Colombia y Argentina para hablar de fútbol, que es lo que nos encanta, pero también estamos con una sobreviviente de vida y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, estamos con una periodista deportiva de la Argentina, con una sobreviviente del cáncer de mama, Caro Paola Manalardo. Y bueno, aquí estamos para escuchar sus historias de vida, sus experiencias significativas en el deporte y en su vida. Pero antes démosle las gracias a Dios y la gloria y la honra que nos permite estar en este momento. En mi país actualmente pues estamos viendo una temporada de lluvia terrible. Y pues con lo de la pandemia yo creo que nos ha tocado a todos. Entonces Salmo 63, 3, 4 nos dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así bendeciré en mi vida en tu nombre. Alzaré mis manos. Bueno, Caro, queremos conocer más acerca de ti. Cuéntanos, ¿dónde Bueno, naces? ¿Cuántos años tienes? Háblanos. buenas noches primero y gracias por la invitación. Gracias a los que están mirando y a los que van a mirar luego este vivo, que hace rato que lo queríamos hacer y por una cosa o por otra no podíamos. Así que bueno, estoy muy contenta de poder charlar esta noche con vos. Acá en Argentina yo vivo en el norte, en el sur de Argentina, en la Patagonia. Acá son las 9 de la noche. Eh, y como bien decías, bueno, soy periodista, soy escritora, eh, y bueno, actualmente conduzco la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, que son, Neuquén es mi provincia y Río Negro es la provincia vecina, acá en la Patagonia, así que bueno, también tratando de sembrar desde ese lugar. Bueno, para que pongamos en contexto a las personas que nos siguen o que nos van a ver, eh, Caro ha participado en los mundiales femeninos de Alemania, de Canadá y Francia, ¿verdad? Así es, tuve la oportunidad de estar en Alemania 2011, en Canadá 2015 y en Francia 2019, en las primeras dos ediciones que contaba recién, por lo menos en las mías, digamos, en el 11 y en el 15, fui la única periodista argentina y eso para mí es un gran orgullo. Y después en Francia también con mucha alegría de que fueron unas cuantas colegas de Buenos Aires a cubrir lo que fue la participación de Argentina en ese mundial, la vuelta a una Copa del Mundo de la selección argentina. Así que la verdad es que son recuerdos y experiencias que me da el periodismo deportivo y que valen oro, ¿no? Porque en el 2011 en Alemania pensar en poder cubrir un mundial, que la FIFA te acredite, era, bueno, un sueño bastante difícil, por lo menos que se veía para cumplir. Y bueno, la vida, Dios, mis ganas, y un montón de otros factores hicieron que pudiera estar en Alemania y bueno, y después empezar un camino mundialista que por ahora van tres, pero la idea, por supuesto, es no perderme ninguna más de acá en adelante. No, y hay algo muy especial que lo vamos a ir aclarando y lo vamos a hablar, porque a pesar de que eres argentina, realizaste un cubrimiento para las jugadoras de la selección Colombia, las cafeteras, como se llaman afuera o se reconocen. Entonces, es muy valioso y es muy importante que nos hables y nos comentes de eso, pero dejémoslos ahí para que antes conozcamos algo más. ¿De dónde viene esa pasión por el deporte y jugaste, practicaste el fútbol? Sí, tengo 38 años y juego al fútbol desde los 5. Empecé desde muy chica porque, bueno, soy la más chica de cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, y creo que mis hermanos no le dieron mucha bolilla, no le hicieron mucho caso a mi papá con el deporte, con el fútbol particularmente, y creo que cuando llegué yo a su vida dijo, bueno,
acá es la oportunidad para inculcarle el amor al fútbol, así que mi viejo es el que tiene mucha responsabilidad en eso. Y juego desde los 5 años porque él me enseñó y en la escuela era la única nena que jugaba y tenía el apoyo también de mi madre, entonces eso para mí fue muy importante porque siempre digo lo mismo, cuando vos tenés como base el respaldo de tus padres para hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que tenés ganas, bueno, incluso siendo tan chica podés afrontar la vida desde otro lugar, ¿no? Y con otras fuerzas y otras herramientas. ¿Diego Armando Maradona o Leo Messi? Para mí no, me cuesta elegir porque creo que los argentinos somos unos bendecidos de poder decir que tenemos a los dos mejores jugadores de la historia. No tuve tanta suerte de verlo a Diego en vivo, digamos, porque, bueno, por la edad no alcancé, pero sí vi la última parte de él, yo soy de Boca y vi la última parte de su regreso a Boca y la verdad que como jugador lo amo profundamente y de Leo, bueno, qué decir, ¿no? El mejor jugador de la historia. Yo creo que no entro en esa de elegir, yo los elijo a los dos. Una pregunta complicada para los argentinos. El otro día estuve hablando con Lucila Sandoval. Le dije, ¿qué significa para ti el Estadio Azteca? No, mejor dicho, que el Diego, que la mano, que una cosa, que lo otro, que el fútbol femenino en el 70, en el 71, porque la nombramos aquí, ¿no? Una de las pioneras del Sin fútbol duda. femenino en Argentina, ¿no? Lucy. Pero además Lucky, además de ser pionera, es la gran responsable de que en el país y en el mundo conozcamos la historia del fútbol femenino argentino, porque Lucky fue a quien se le prendió esa chispa por recuperar la historia, la que dedicó años, y que no es poco, dedicó su tiempo solo por amor a recuperar la historia de forma gratuita, y durante muchos años hizo ese trabajo de hormiga que hoy nos permite conocer lo que pasó con aquellas pioneras y ponerlas en valor y también mirar hacia atrás y decir, mirar el camino que se ha hecho, ¿no? Pero en esto yo siempre remarco lo mismo, yo creo que muchísimo si no hubiese sido por Lucky, por el trabajo que hizo desinteresado, desde la pasión y el amor por la historia del fútbol femenino, no conoceríamos la historia ni a las grandes pioneras que, bueno, han hecho un camino increíble, ¿no? Sí, muy valioso y es un gran personaje, Lucy Sandoval. Muy generosa Bueno, has y buena viajado gente. tanto, Sí, sí, sí. No, por aquí la tuvimos en nuestro canal. sí, sí, la Muy vi. buena gente, muy amable. Eso es, sí, claro que sí. Pero hoy tenemos la fortuna de estar contigo también. Como tú lo mencionaste, una cosa, la otra, pero no nos pudo estorbar para poder llegar a nuestra entrevista tan valiosa, porque sé que de aquí, mejor dicho, extrañas varias cosas cuando sales de tu país, pues porque como has tenido la fortuna de viajar, entonces, ¿qué es lo que más extrañas o destacas de tu ciudad cuando viajas a otros países? Bueno, para mí Neuquén es la ciudad más hermosa del mundo. Y eso que he tenido la fortuna de viajar mucho por el mundo, de vivir en el exterior, y no hay, para mí no hay ciudad como mi ciudad, y no hay país como mi país. Pero después, bueno, me gustan muchos lugares. Tengo un amor particular por Alemania porque viví ahí, entonces, bueno, me tira mucho Frankfurt particularmente. Y después, cuando me voy de viaje o en estos mundiales que voy a cubrir o si me voy de vacaciones, extraño mi ciudad, por supuesto, pero como no es tanto tiempo, es quizás un mes y medio, dos como mucho, bueno, es un tiempo prudencial como para extrañar el día a día, pero que no sea insoportable porque te queda poco para volver y poder disfrutar de tu ciudad. Así que siempre la extraño a Neuquén, pero bueno, a veces cuando estoy de vacaciones es más tolerable. ¿Hablas otro idioma adicional del castellano, del español? Hablo inglés porque mis padres me enviaron desde chica a tomar clases, así que tengo un nivel aceptable de inglés y empecé a estudiar alemán cuando vivía en Alemania, así que tengo una base, pero muy básica de alemán y me he olvidado muchas cosas porque, bueno, vivía allá hace 8 años, entonces hay muchas cosas que ya no me acuerdo, pero
tenía como el vocabulario básico para poder pedir algo cuando iba a comprar, para manejarme en el día a día, tenía así conocimiento básico. Ya, 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 ya. Bueno, hablemos cosas básicas del periodismo, como para que vamos perdiendo, pues, rompiendo el hielo y vamos enterando a la gente de lo que de lo que vamos a hablar. ¿Me lo puedes responder técnicamente o desde tu experiencia? ¿Cómo ser periodista deportivo? ¿En Argentina? Sí, desde tu experiencia, cómo ser periodista deportivo? ¿Y dónde trabajar? Los campos de acción donde puedes trabajar. Cómo me convierto en periodista deportivo? Si un chico, una chica me está observando en Bueno, la casa y quiere volverse periodista deportivo, ¿qué debe hacer? ¿Cómo lo hace? primero es fundamental, si tenés la oportunidad y si no, conseguíla, estudiar. Fundamentalmente, y veo con preocupación que ocurre cada vez más esto, que la parte de formación académica cada vez es reemplazada más por las ganas, por los años en los medios y demás, y una cosa no quita la otra. La parte teórica, el pasar por las universidades, las academias, los institutos, lo que sea de formación, no hay que dejarlo de lado porque son la base para construir sobre ella después el camino profesional. Así que primero y principal, estudiar. Estudiar, no dejar nunca de capacitarse, estar siempre... El periodista está ávido por conocimiento, ¿no? Es curioso, es inquieto. Bueno, eso llevarlo a la práctica del día a día, de la tarea profesional, pero también al día a día de uno, ¿no? De tener ganas de conocer más, de aprender, de saber emplear el lenguaje, que es nuestra arma. El lenguaje es nuestra arma y nuestra principal herramienta, ¿no? Nuestra profesión, así que aprender a usarlo, conocer, no tener miedo a meterle mucho conocimiento a la cabeza y después animarse, porque el periodismo deportivo, el periodismo en general, pero bueno, hablando del periodismo deportivo y más aún si hablamos de mujeres en el periodismo deportivo, es un ambiente hostil y si no estás preparada mentalmente para poder afrontar ese camino que va a tener mucha crítica, no importa que seas realmente muy buena en lo que haces, siempre alguien te va a criticar. En nuestra profesión, lamentablemente, ocurre mucho. Eh, Te va a costar por ahí conseguir oportunidades, vas a tener que demostrar el doble o el triple que un varón, pero no aflojes, porque si realmente es lo que querés, si soñás con eso y tenés claro el objetivo, hay que ir en esa dirección y sabiendo que una vez que llegás y que después podés vivir de lo que amás y de lo que te guste y de lo que es tu pasión, es lo más maravilloso que te puede pasar. Entonces, yo le aconsejaría eso, que si realmente sienten que es lo que les gusta, si les gustan los medios, si les gusta analizar los deportes en algún medio de comunicación, si ven que lo suyo es el periodismo deportivo, primero que estudien, luego que busquen oportunidades y que se capaciten permanentemente y que le metan para adelante, que no hagan caso a las críticas y demás. Bueno, ¿dónde trabajar? ¿En qué campos de acción? ¿Estaciones de redes radial, televisión, redes sociales? En todos lados, puedes trabajar en todos los medios. Un periodista puede trabajar en todos los medios. Además, puedes, no, por ahí no en la rama de periodismo deportivo, pero un periodista puede y debe tener a cargo la comunicación institucional de las empresas, la comunicación gubernamental, digamos, la comunicación es todo. Lo que pasa es que lo que ocurre a veces es que como los seres humanos comunicamos incluso desde antes de nacer, ya desde adentro de la panza de mamá comunicamos, porque cuando tenemos un estímulo como que apoyan la mano en la panza y el niño responde con una patada o lo que sea, como comunicamos incluso desde antes de nacer, creemos que sabemos de comunicación. Y en realidad, las ciencias de la comunicación hay que estudiarlas, hay que aprender sobre ellas, hay que formarse. Entonces, todo lo que tenga que ver con comunicación, que en definitiva es todo, es lo que nos hace seres humanos, Sí, eh, sí. tiene un campo de acción para el periodista o para los licenciados en comunicación. Bueno, vamos a hacerlo entonces de manera técnica y académica. Hablamos que es muy grande, muy amplio el campo del periodismo, pero existen distintos roles.
estadística, crónicas, reportajes, videos, debates, opiniones, noticias de último momento, marcadores en vivo. Caro, Paola, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está? ¿Dónde ha tenido la experiencia? En muchos lugares, hace 20 años que soy periodista deportiva, así que hace 20 años que trabajo en radio, he trabajado en diarios, bueno, en páginas web. Me lleva más que nada la redacción, soy muy fanática de la ortografía, el lenguaje, entonces generalmente destaco más por ese lado, pero he hecho televisión, digamos, todos los formatos posibles para un periodista los he hecho, comunicación gubernamental, comunicación política, comunicación institucional. Tengo la fortuna de tener mucha experiencia porque me moví para tener oportunidades. ¿En qué momento interviene él o la periodista deportiva? Porque cada equipo tiene su manager de prensa. Acá no sucede. Eh, a ver, yo vivo al sur de Buenos Aires. Cuando hablamos por ahí de la semi-profesionalización que ocurrió en Argentina, ya lleva 2 años, hablamos de equipos de Buenos Aires, ¿no? Que juegan el fútbol de primera, pero que casualmente se da más que nada con equipos de Buenos Aires. Estos equipos, Boca, River, ¿no? Equipos importantes, tienen sus equipos de comunicación y demás. Cuando te alejas de Buenos Aires, eso no ocurre. Tenés el presidente del club que maneja las redes sociales, tenés estos errores básicos de comunicación, así que jefe de prensa de un equipo, acá por lo menos en mi provincia, no sucede. Sí, pero entonces en general en el fútbol y los equipos grandes sí sucede que tienen un manager de prensa. Es que deben tener, claro, sí, sí. Generalmente, insisto con esto, generalmente la comunicación es en lo que menos se invierte y lo que menos se apunta como importante dentro de la institución, cuando en realidad es lo más importante. Después tendríamos que ver, bueno, la calidad de cada uno de esos responsables de comunicación, ¿no? Pero sí, en los equipos importantes existe, por supuesto. Aquí también tuvimos la fortuna de tener a Natalia Prieto, una colombiana que es muy similar en la labor a lo que hace Lucky en Argentina con las pioneras en Colombia. Uh -huh. Eso es una periodista muy importante en nuestro país. Estuvo para Win Sport en la Copa Libertadores que finalizó el día de ayer. Y yo le preguntaba a ella, bueno, Nati, ¿y cómo hace el periodista para ir a realizar cubrimientos a olímpicos, a sudamericanos, a panamericanos, a mundiales? Creo que tú ya me lo mencionaste sobre la acreditación. Explícanos entonces cómo es ese manejo ahí. Bueno, a ver, ahí tenés digamos, dos caminos. Yo a todos los mundiales que fui acreditada por FIFA. Quiere decir que hice todo el proceso que te pide la FIFA, en el que demostrás que sos periodista, que perteneces a un círculo de periodistas de tu país, y ingresás luego con los permisos que te da FIFA para ciertos sectores de la tribuna, para entrevistar a las jugadoras y demás, ¿no? Pero después está la otra cobertura, que es la más amateur, que es ir a los niveles a cubrirlos. O sea, para mí no le quita mérito la gente que por ahí no consigue la acreditación de FIFA, porque yo recuerdo que en Alemania, en el 2011, yo era la única argentina en el Mundial, la única periodista argentina. Y éramos, pero muchísimos periodistas, era una cantidad increíble. Y digamos, no, ninguno había tenido problema con la acreditación, porque era como que se le daba mucha relevancia, porque en Alemania se le da mucha relevancia al fútbol, pero como que dentro de todo todavía no era tan difícil conseguir la acreditación. Conforme pasan los mundiales, se vuelve más difícil. Entonces, por ahí, la periodista que va y cubre, pagándose su viaje, su estadía, la acreditación de FIFA, para mí no le quita mérito, porque de todas formas va a cubrir. Y cubrir un mundial no es solamente el resultado o la entrevista con la jugadora, es el color de la previa, la charla con los simpatizantes tras el partido, mostrar rincones del estadio, cómo se viven los entrenamientos, digamos, hay todo un mundo posible. Entonces, se puede hacer de las dos maneras, digamos. Yo tuve la fortuna de siempre estar acreditada por FIFA, pero si no fuera, digamos, no le quita, para mí no le quita mérito, ¿no? Claro que sí, y como tú lo dices,
Muchas veces les toca Independiente, pero pues si pueden ir acreditadas, toca así. Tengo entendido que los torneos pues más llamativos, el Mundial, ¿no? El Mundial Y lo es sí, todo. sí, para mí sí, sí, sí. Luego viene la Champions. Para mí en esto es como comparable con, sí, con los varones. Lo que pasa es que, bueno, me decís Champion y no están los equipos de acá, por supuesto. Y entonces yo te digo, bueno, una Copa Libertadores, ¿por qué no? Para nosotros, por cercanía. Depende, yo creo que el Mundial, por supuesto, es lo máximo. Y bueno, después los juegos y demás, ¿no? Pero también depende Pero cómo lo mira estés. que entre las redes, porque uno se agarra a investigar y a leer y a buscar, y los partidos que más paralizan el mundo por estadística es el Mundial de Fútbol, la final de la Copa del Mundo, el partido entre Barcelona-Real Madrid y la final de la Champions. Esos son Sí, los tres eventos internacionales más grandes del mundo. Con cifras, pues yo te las puedo leer ahí, pero pues lo habla pues específico. por supuesto, yo lo que te digo es que a mí, como Argentina, si hubiese llegado No, Boca o River a la final de la Libertadores, me hubiese significado mucho más no, que la final de la Champions. O sea, a mí, no, particularmente. claro. No, y es que tú sabes que, no hablemos mentiras, los partidos de fútbol que paralizan el mundo, Barça Real y Boca River, eso para nadie es un secreto. Y Sí, pueden sí. decir en la estadística y pueden manejarlo, porque incluso hasta ponen el rugby, hasta un partido de rugby. Ponen un partido de rugby como los eventos más importantes en ese orden. Pero A Boca River es un mí no me partido pasa. de otro planeta, ¿cierto? A mí con otros deportes no me pasa tanto así. Me gusta el tenis, sigo algunos otros deportes y si juega Argentina, obviamente lo miro, pero con otros deportes no me pasa como con el fútbol. Bueno, llega el 2011, ¿qué te motiva para ir a realizar este cubrimiento? Sí, sos apasionada por el fútbol, querés viajar, querés conocer, no sé, eso lo vamos ya a conocer de ti porque vamos a entrar en esas anécdotas, en esas experiencias deportivas y entonces llegas allá al mundial. Tú tienes la palabra. En realidad yo vivía en Alemania, vivía en España, luego me fui a vivir a Frankfurt y dio la casualidad que a los pocos meses de llegar a Frankfurt, yo no lo sabía, bueno, me di cuenta que la ciudad estaba empapelada con las fotos de jugadoras y anunciando que venía el Mundial y demás, y realmente yo no me había dado cuenta, digamos. Y ahí caí en cuenta que, bueno, que estaba en la ciudad, una de las ciudades más importantes donde se iba a vivir el Mundial, entonces empecé todo el proceso que no tenía ni idea de cómo acreditarme con la FIFA, qué tenía que hacer, nada, no sabía nada. Así que estuve un par de meses ahí mandando mails, preguntando, bueno, hasta que finalmente unos días, una semana por ahí antes de que terminara todo el proceso que tenías de tiempo para pedir la acreditación, finalmente me aceptaron la solicitud. Y llegas y bueno, estamos hablando de que, uy, un periodista que está realizando cubrimiento, pero cuando nos referimos a cubrimiento, ¿cómo son estos cubrimientos o qué te tocó que hacer? O específicamente, ¿qué hiciste durante ese mundial? ¿Qué equipo selecciones seguiste o cómo fue? Bueno, ¿Qué ahí informes? ¿Sí? yo no conocía tanto al equipo colombiano y conocí a Andrés Roballo, que es un amigo de Colombia que me empezó a contar. Entonces me empezó a contar la historia de las jugadoras y el proceso y por qué había llegado a la selección al Mundial, cómo había sido todo ese recorrido. Y cuando me contó la historia me empecé a volver fanática y después cuando las vi jugar, por supuesto, mucho más, lo reconfirmé. Y me pasó que seguí más que nada a los equipos que por ahí sonaban digamos, que eran mejores o también, bueno, en el caso de Colombia, que las seguía todos los partidos, porque Colombia y Argentina tienen una historia bastante similar en el fútbol femenino, que me sentí enseguida identificada. Y lo que hice fue
inscribirme en la solicitud a la mayor cantidad de partidos posibles. Y la verdad que estuvo bueno porque todos los días tenía un partido distinto en distintas ciudades, así que me pasé un mes viajando para todos lados, a veces ni siquiera regresaba a mi departamento y me iba a otra ciudad porque ya tenía otro partido, así que dormía en el tren, y lo que hice fue andar con mi cámara de fotos. En ese momento eh, no, era más que nada la foto. Empezaba la locura de Facebook, por lo menos en Argentina, entonces para mí era como empezar a relacionarme con esa red social, y entonces pensaba mucho para el posteo en Facebook. Entonces hacía muchas fotos y videos, y además tuve la oportunidad de trabajar para la embajada alemana en México, entonces pude cubrir la participación de México también, entonces fue otra de las selecciones que yo seguí. Por supuesto Brasil para ver la Marta, ¿no? Y bueno, fui guiando un poco también por los sueños que tenía de siempre, y cubrí la verdad que muchísimos partidos. En eso fue interesante porque, te digo, era como un poco más fácil que ahora, entonces te daban como más libertad para elegir y todos los días tenía un partido distinto. Entonces, realizaste seguimiento, encubrimiento a la selección Colombia, Sí, toda sí, su participación. sí, Y y te de hecho, enamoraste. sí, absolutamente, porque además, como te digo, yo no las conocía. Bueno, obviamente cuando me empiezan a contar un poco de la selección previo al Mundial, las empecé a buscar, a mirar videos de ellas en internet y demás, y, y me encontré con un plantel hermoso, de personas muy agradables, porque, bueno, yo les contaba que yo estaba ahí para cubrirlas, y la verdad que no era que estaba plagado de periodistas cubriendo, siempre me quedó la duda si yo no era la única que las estaba cubriendo a ellas o si había algún periodista de Colombia, la verdad es que no lo sé, pero bueno, yo las seguía a ellas, y me pasó de conocer personas maravillosas como, bueno, la Capi, como Natalia Gaitán, Sandra Sepúlveda, todos, Daniela Montoya, digamos, todas, no quiero nombrar porque todo el plantel fue maravilloso, el profe fue maravilloso, el equipo técnico, todos, la verdad que, y se notaba la alegría, eh, de saber que estaban haciendo historia, que más allá de los resultados, por supuesto, porque llegaban a un mundial primera vez, se encontraban con Suecia, con superpotencias, se notaba que ellas entendían la importancia que tenía eso para el fútbol de su país. Era un camino que se abría. La verdad que para mí fue maravilloso. Tengo un amor profundo por la selección colombiana y por esas jugadoras de esa camada y las que vinieron después porque las pude conocer de cerca. Avancemos un poco, más técnicamente. Ya con esa vivencia de tu primer mundial y dos más, en total tres, ¿de qué manera hacer un mejor cubrimiento de este próximo mundial que será en el 2023, digamos? En mi caso, sería interesante que poder tener los recursos a partir de un medio de comunicación, porque yo a todos viajé con los fondos propios, con el apoyo de mis padres. Sí. Yo siempre cuento lo mismo, logré trabajar para la embajada alemana, por ejemplo, y trabajé en una radio en Alemania también cubriendo la participación de Colombia y de México, y logré trabajar para un medio de Buenos Aires acá, después en el Mundial de Canadá para algún medio también de acá de Neuquén, pero realmente los medios importantes de acá no le dieron relevancia a eso. Entonces, la verdad que para mí sería un sueño que en el próximo, en el 23, pueda ir, digamos, por un medio importante de acá, que yo he trabajado acá en los medios más importantes de mi provincia, pero al momento de apostar por el fútbol femenino todavía está esa traba, ¿viste? Como que no, todavía es como sí, pero no. Así que eso sería interesante. ¿Cómo lograr contar buenas historias que vayan más allá de lo futbolístico? Bueno, es lo que intento hacer en uno de los trabajos que tengo actualmente desde hace unos años, poder contar las historias de color, ¿no? Buscar el detalle de, por ejemplo, aquella mujer que me pasó hace poco, aquella mujer de 73 años que es arquera de su equipo y que sigue jugando y se tira de palo a palo y no le tiene miedo a la pelota, y es un ejemplo, ¿no? Eh, Aquella mujer que en un pueblo muy chiquito de nuestra provincia empezó hace 20 años a juntar mujeres para jugar, y lo que significa el esfuerzo y lo difícil
contar con fondos para el día a día de los entrenamientos y demás. Yo creo que para narrar buenas historias siendo periodista tenés que poder ver una misma situación de distintos ángulos. Entonces eso te va a permitir observar algún detalle que te permita de eso hacer una historia de color. Ya te comprendo cuando tú me hablas de que las historias más de color y esto. De Luego color me contamos, refiero, luego contamos esa anécdota que me regañó ahí. No, nada, John, tal cosa. de color me refiero, no sé, capaz que allá no le dicen así, pero de color me refiero a de perfil, que se llama, ¿no? Buscarle. Ya, no, te comprendo, te comprendo claramente. Y es que, wow, ¿hasta qué punto se debería evitar los sentimientos nacionalistas en los reportajes, en los mundiales o en los torneos? Bueno, los periodistas tenemos que Difícil. tratar de corrernos de toda subjetividad. Lo que ocurre que en el periodismo la objetividad no existe. ¿Por qué? Porque desde el lugar que no existe. Es un ideal que no se puede cumplir porque desde el lugar donde te pares para redactar una nota, desde el lugar que te pares para contar algo, la jerarquización que hagas de los datos, por ejemplo, en la crónica, ya pierde la objetividad. No quiere decir que estés mintiendo, que pierde la objetividad, porque vos estás poniendo tu propia subjetividad. Entonces, digamos, intentando ser lo menos subjetivos posible en el trabajo diario de los periodistas, eh, en el fútbol, y más en el fútbol femenino, es difícil correrse, porque yo te digo, bueno, ¿cómo hacen mis colegas que fueron al Mundial conmigo de Francia, que Argentina volvía a un Mundial después de tanto tiempo? ¿Cómo haces para correrte? Bueno, ahí está lo profesional, ¿no? Más allá de el fanatismo por nuestra selección o porque las recontrabancamos a estas chicas, bueno, poder analizar y decir, bueno, jugó bien, jugó mal, más allá del amor que uno le tiene, ¿no? Es un trabajo diario del periodismo, en realidad, no del periodismo deportivo, es del periodista. El periodista tiene que poder correrse y ser lo menos subjetivo posible cada vez que presenta los datos a la sociedad. Pero lo va a sufrir y lo va a sentir. ¿Cierto que Por sí? eso, Eso lo va a sufrir y lo va a sentir. ¿Es posible evitar que en el Mundial se distraiga a la prensa de otros temas de crucial cobertura? Por ejemplo, en mi país suceden ciertas cosas y le ponen el torneo, uno dice, no, le venden el torneo y ahí distraen, y ahí ya vendieron o le impusieron una ley en el Senado y uno, fútbol, el pueblo come fútbol, desayuna fútbol. Puede pasar, es posible. es el opio del pueblo. Y sí, muchas veces los medios te muestran algo para despejarte la cabeza de otra cosa. Y sí, lamentablemente las empresas periodísticas son empresas justamente manejadas en muchos casos por empresarios, entonces lo que menos les importa por ahí es el servicio social que tenemos que cumplir los periodistas de informar a la sociedad, ¿no? Pero también creo que es un aprendizaje de cada uno de nosotros, de poder corrernos y mirar distintas fuentes de información, sacar nuestras propias conclusiones, aprender a desmenuzar el trabajo que hace un medio de comunicación, por qué nos dice tal o cual cosa, ¿no? Hacer esa lectura para que podamos tener un pensamiento, digamos, más independiente. Claro, puede pasar o te pasó que se centrasen en los cubrimientos en otros protagonistas que no sean los jugadores, árbitros ni escuadras. En esa vivencia de esos tres mundiales, ¿te pasó en algún momento o no? Que yo lo haya hecho. O algunos compañeros tuyos o algo, que se siente, que se hayan sentado, que tú lo hayas vivido. ¿Sí? No, lo que ocurre por ahí, que está bien, es buscar otros personajes que hacen al mundo fútbol. Entonces, por ahí cuando vos decís, bueno, lo que te decía antes, vas y hablas con, no sé, a mí me pasaba en el Mundial, me volvía loca con los hinchas colombianos que en cualquier ciudad, porque tocaron tres ciudades distintas, Aparecían con su baile. llenaron la tribuna. Y yo estaba como loca porque no la llenaban, y esto lo hablé mucho con Natalia Gaitán. Me enamoré de la hinchada colombiana. Y entonces, por supuesto, a varios les hice alguna entrevista, les saqué fotos, y sí, porque ese era el color de la selección, porque si vos ibas por el resultado, lo más probable era que Colombia perdiera con Suecia, ¿no? Era lo más probable, sin desmerecer, pero quiero decir, la experiencia de uno,
por ahí la juventud del otro, pero Colombia ganó de punta a punta en cuanto a su hinchada, a la actitud de las jugadoras, al amor que le tuvieron a su selección, a lo que entregaban las jugadoras en cada pelota. Entonces, esas son las historias de color que yo te decía. Y está bien que hagas, porque vos contextualizás el Mundial. Si no, es solamente el resultado deportivo. Y hoy, con las redes sociales, que vos o lo ves al partido o te enterás en 3 segundos de cómo salió, tenés que buscarle otra vuelta. No podemos ir 20 periodistas a contar cómo salió el partido. Tenemos que buscar otra cosa. Tremendo, ¿no? Y uno cree que eso es así de fácil y así de simple. Complejo, complejo porque los objetivos son distintos y hay que promocionar otras cosas, como tú dices. ¿Y cómo hacer si son muchos para lo mismo? Y bueno, ahí está la viveza de cada una. Yo lo que hice, por ejemplo, en Francia fue, como sabía que muchas de mis colegas fueron por Argentina, yo lo que hice, me fui a cada país que se enfrentaba a Argentina para ver cómo se vivía la previa. Entonces hice ese recorrido, ver cómo se vivía en la previa para mostrar algo distinto, porque íbamos a informar todos lo mismo, me parecía que no tenía lógica eso. Y estuve leyendo y investigando también cómo esos diferentes tipos de cubrimientos o cómo hacer cubrimientos, que hacen un juego, que hacen la previa, que hacen una presentación, ¿no? Eso está dentro de las armas que ustedes utilizan para tomar las notas y hacer las cosas más divertidas y mejor, y de otra manera, ¿no? Sí, además la previa esa, cuando te encontrás con, que a mí no me había pasado en los mundiales anteriores, cuando te encontrás con colegas de tu país, viste, por ahí sale un café, una ida al bar, una charla, che, vos qué viste, nos pasó que estábamos en los días previos al mundial, se había armado un torneo amistoso ahí en París, y había figuras relevantes, pero muy relevantes del fútbol. Había 2 campeonas mundiales con Alemania que ya no juegan en la selección, pero que actualmente están, bueno, una juega en Real Madrid, y estaban ahí paradas a un costado y nadie se había dado cuenta quiénes eran. Y yo que las ¡Wow! conocía, porque las había entrevistado en Alemania, me acerqué y les pedí un saludo para la gente de mi ciudad, muy agradable las dos, además sacaron ella la selfie conmigo, hermosa la situación. Entonces viene una periodista argentina y me dice, ¿quiénes son? Y yo, Annika Kra, una jugadora muy conocida, y Peter Babel, son 2 jugadoras súper reconocidas en la historia alemana. Me dice, no, no sabía quién eran, le digo, acercate porque realmente son muy agradables, le preguntale, no sé. Entonces fue y le hice una nota. Y súper agradable las dos. Entonces te pasa eso, que por ahí el que no se da cuenta, viste, el colega te dice, che, fíjate, se vive esa situación linda que aparte de mucha comunidad tuvimos ahí todas las periodistas porque, bueno, era encontrarnos por primera vez en un mundial, entonces eso también te sirve, ¿viste? Porque a veces por ahí sola se te pasa algún detalle y viene otro y te dice, che, fíjate tal cosa, entonces está bueno también por ese lado vivirlo así. Yo siempre les pregunto a los distintos roles que he invitado acá, ¿cómo es su personalidad? ¿Sí? Porque yo creo que depende mucho la personalidad de ustedes para sus notas, para debatir, para interactuar. ¿Cómo es su personalidad dentro de la cancha, dentro del camerino, en la cabina? En toda mi vida en realidad tuve siempre un carácter fuerte. Yo creo que si no lo hubiese tenido no hubiese podido contarte hoy que hace 20 años que soy periodista deportiva, porque me pasó como te contaba al inicio que, por ejemplo, en la escuela era la única nena que jugaba con todos los varones. Y me pasó que algunas profesoras me, me mandaron a la dirección, a penitencia, digamos, porque yo jugaba con varones. Y yo les intentaba explicar que mis padres me permitían eso, que mi mamá me hacía las pelotas de trapo, que era una pelota, no sabe lo que era. Impresionante. Entonces yo tenía el apoyo en mi casa, mis compañeros me dejaban jugar, ¿y por qué la escuela no me dejaba? Entonces me acuerdo que pasó una situación así, fui y le conté a mi mamá, llorando, por supuesto, yo tenía menos de 10 años, y mi mamá fue a la escuela a explicar que ella le permitía a su hija jugar y que no tenía nada de malo, entonces que su hija iba a seguir jugando. Y eso, que mi vieja me vaya a defender, a mí me marcó un poco el camino, porque fue como mostrarme de muy chica cuál era mi derecho y que no estaba haciendo nada malo y que
si mis papás me apoyan, yo puedo. Entonces creo que ahí a mí digamos, ahí forjé un carácter, eh, no sé si fuerte, porque también por supuesto soy una persona sensible, hay cosas que me sensibilizan y demás, pero cuando yo tengo un objetivo no hay nada que me pueda correr de eso, pero porque además cuento con el apoyo de mis padres. Entonces, para mí eso es fundamental. Cuando vos creciste con ese apoyo, para mí la vida es otra, vos la ves de otro lugar. Y sí, si no estás fuerte en esta profesión, es difícil. Porque vos te podés equivocar siendo varón y bueno, medio que no pasa nada. Yo me equivoco siendo mujer y olvidate. Los Te cobran, oyentes, te cobran, sí, sí. te Los cobran, oyentes te llaman, en las redes sociales te dicen cualquier cosa. te cobran. Y sí, Así, pero eso va a cambiar y estamos aquí para eso. No, y te lo pregunto porque hasta ahora escuchando tu historia del periodismo y a nivel deportivo, pues uno como que también se enamora, ¿no? De esa personalidad esforzada, valiente, fuerte, constante, pero hay algo que me llama mucho más la atención y yo creo que vamos a dejar por un momento el deporte, ya nos contaste tus experiencias, porque creo que eres una sobreviviente tenaz. La gracia de Dios ha estado contigo. Y cuando yo empecé a hablar contigo hace rato, que nos conocimos, me hablaste de una frase sobre la teta que habla. Y me decías que estabas sobre el libro de la teta que habla. Yo, pero wow, la teta, pero, o sea, sí, o sea, me impactó cuando ya escuché tu linda y maravillosa historia. ¿Por qué esa frase de la teta que habla? es la teta que tenía algo para decir. Exacto. Ajá. Ese es mi libro que escribí durante todo el proceso de cáncer de mama. Y en realidad el título me salió natural. Una tarde estaba en casa, ya en pleno tratamiento, y me puse a pensar, ¿para qué estaba yo pasando por esto? O sea, ¿qué era lo que la vida me estaba diciendo? ¿Por qué el cuerpo me estaba haciendo pasar esta situación? Y entonces empecé a repasar situaciones en las que el cuerpo me había querido hablar antes y yo no había prestado atención porque yo estaba muy ocupada trabajando y con mis obligaciones y entonces no tenía tiempo y yo seguía para adelante. Y ahí me di cuenta que en algunas situaciones el cuerpo se había querido expresar y yo lo había callado porque simplemente no tenía tiempo en mi cabeza, digamos, para ocuparme de eso. Y entonces, bueno, fue la teta la que vino y tomó la posta, tomó la palabra y dijo, bueno, no, la vida vivida así no va más, hay que meter un cambio, hay que frenar, hay que empezar de nuevo. Y por eso me salió tan natural. Era la teta que tenía algo para decir, era así de simple. ¿Qué piensas cuando te dictaminan cáncer de mama? Lo primero que pensé fue en la muerte. Eh, Le pregunté a mi médica cuánto tiempo me quedaba y ahí mi médica me dijo, no, no, pero no te vas a morir, vamos a hacer tratamiento, va a salir todo bien. Pero lo que pasa es que yo no tenía muchos casos de cáncer de mama cercanos, entonces para mí la palabra cáncer era muerte, era como un sinónimo. Y empecé, gracias al tratamiento que hice y al camino que hago, empecé a entender que no es sinónimo, que, que de hecho para mí mi enfermedad no fue algo malo, al contrario, yo soy una Una bendición. agradecida del camino que hice, ¿sí? Porque me enseñó un montón de cosas, de la vida, de cómo estaba viviendo yo, de mis círculos, que por ahí a veces uno tiene miedo, ¿viste? De cortar con ciertas cosas, por más que te hacen mal, pero vos estás ahí en la duda. Me dio la posibilidad de tener una vida nueva y plena. Entonces, nunca lo viví con tristeza ni nada. Obviamente en el proceso tenés momentos de miedo, de tristeza, sí, todo eso lo tenés. Pero yo soy una agradecida al camino que hice y que estoy haciendo todavía, porque estoy todavía en tratamiento, digamos, ya en la parte de controles, ¿no? Pero bueno, sigo en tratamiento. ¿Qué tipo de cáncer exactamente tuviste? Eh, bueno, un cáncer era un tumor de 4x2 en el costado izquierdo de la mama izquierda, o sea, sobre el sector externo, y en realidad es, digamos, cómo me lo
me lo detecté fue un día bañándome y después con el tiempo lo sentí que empezó a crecer. Eh, y bueno, y con la quimio y los rayos y demás, se redujo a más de la mitad el tumor. Así que bueno, pasé por operación, por todo el proceso, pero, pero había hecho buen efecto la quimio porque, bueno, y lo detectamos a tiempo, que eso es lo fundamental, porque ahí está el punto. Eso te Eh, iba a preguntar, ¿en qué etapa se encontraba el cáncer cuando se dictaminó? en realidad yo me hacía los controles siempre en junio, todos los junios, y siempre me daban bien. Y en febrero del 2017 tuve una situación así muy fuerte, que me dolió mucho, bueno, de mucho estrés, y me estaba bañando y me sentí una pelota en toda la teta, pero lo dejé ahí, lo subestimé porque hacía poquito me había hecho los estudios, me habían dado bien, entonces lo dejé ahí. Y conforme fueron pasando las semanas, empecé a ver señales de la vida. Pasó que abría, por ejemplo, el Facebook y me aparecía una campaña contra el cáncer de mama. Iba en la calle y miraba un auto y el golpe de vista me acomodaba las letras de la patente de tal manera que me decía cáncer. Y empecé a darme cuenta de que eran muchas señales, pero no iba al médico o perdía los turnos porque estaba trabajando y mis responsabilidades y bla, 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 hasta que bueno, en un momento dije, no, era demasiado, era como muy fuerte la señal y ahí fui. Y a pesar de que estuve perdiendo los turnos y estuve varias semanas sin ir, lo agarré a tiempo por estos controles que yo me hacía anualmente. Así que lo mío fue en un principio haberlo agarrado de entrada, por eso también digamos, la recuperación fue más rápida y bueno, por eso también puedo tener una vida plena, ¿no? ¿Cómo afecta o cómo afectó el tratamiento en las actividades diarias en tu vida y y pudiste continuar laborando? Sí, en realidad yo tenía la posibilidad de presentar licencia médica y psicológica y nunca quise, era muy obsesiva el trabajo y además estábamos en plena campaña electoral, yo estaba a cargo de la campaña de nuestro candidato, entonces en mi cabeza, por más que tuviera cáncer, yo no podía dejar de trabajar porque era una responsabilidad. Tuve hasta una pelea con mi psicóloga que un día me dijo, bueno, si no vas a presentar la licencia, no puedes venir nunca más a verte conmigo. Y yo ahí recién medio que lo entendí porque me dijo, yo estoy a cargo soy responsable de tu salud mental y vos estás en otra, digamos. Y ahí lo entendí y a pesar de que no dejé de trabajar, ganamos la elección y todo. Yo me hice la quimio un viernes y el domingo, 2 días después, ganamos la elección. Y yo trabajé todo el día y por 2 o 3 días más. Y ahí recién me tomé unos días, que fue el acuerdo que había hecho con mi psicóloga, me tomé unos días para descansar y demás. Y empecé de a poco, porque era un proceso largo, a entender que el trabajo no tiene que llevarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que no pasa nada si te llaman por teléfono y no atendiste enseguida, podés devolver la llamada después, que todo puede esperar un poco, ¿no? Y por eso digo, es un aprendizaje tremendo, porque la verdad es que antes vivía para trabajar. Mis días arrancaban a las 6 de la mañana y terminaban a la 1 de la mañana trabajando de lunes a lunes. Entonces, hoy no, hoy para nada, eso ya no existe más, por suerte, y bueno, gracias a Dios y a trabajo con mi psicóloga también, que es muy importante. ¿Con cáncer de mama se puede realizar ejercicio o se debe realizar ejercicio? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, tenés una etapa durante el tratamiento que no, claramente, pero después lo que hacemos las pacientes de cáncer de mama es la rehabilitación del brazo, y lo hacemos haciendo canotaje, porque el movimiento es justo, te da justo para la rehabilitación, así que es lo que se recomienda. Y después puedes tener una vida plena. Digamos, yo tengo ciertos dolores que son esperables por la medicación que tomo, entonces sufro muchos calambres, tengo una menopausia inducida, siendo que soy muy joven, entonces tenés todos los dolores de una persona mucho más grande, pero puedes tener una vida No. plena y todo lo puedes ir acomodando, no pasa nada. ¿Se necesita una dieta especial durante y después? Mira, especial, ahí ya siendo algo médico, no me gusta opinar las cosas que no sé.
yo cuando lo trabajaba con mi psicólogo, con mi médica, obviamente que no hay alimentos que te permitan o te aseguren que con eso no vas a tener cáncer. Eso lo he hablado con muchos profesionales y siempre me dicen lo mismo. Pero sí tenés que, depende de tu cáncer, mi cáncer hormonal, tenés que cuidarte mucho más con las comidas, con el sobrepeso, que era algo que yo tengo muy marcado. Eh, entonces, sí, tenés que empezar a hacer algunos cambios, porque también por eso es que después puedes ser más propenso a una enfermedad, ¿no? Pero en realidad yo con la alimentación, que lo trabajé mucho con mi médica, siempre me decía lo mismo. Si hubiese alimentos que te aseguraran, sí, todos consumiríamos ese alimento, ¿no? Puede Depende. ser, puede ser hereditario el cáncer o puede regresar de nuevo. Sí, sí. De hecho, cuando tenés un familiar, eh, tenés que tener aún mayor control sobre, o empezar más temprano, las mujeres tienen que empezar más temprano los controles, pero esto no quita que igual tenés que hacer los controles. Sí, los que tienen algún tipo de antecedente en la familia pueden ser más propensos a eso. La realidad es que en nuestro país, en Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor en mujeres. Pero por otro lado, el cáncer de mama, detectado a tiempo, te permite tener una vida plena y poder pasar adelante un tratamiento. Quiere decir que estamos llegando tarde en realidad, ¿no? Y cuando la mujer siente algo o detecta alguna irregularidad o tiene el Claro. mama o le supura o lo que sea, no va al médico. Ahí está el problema fundamental, que llegamos tarde, porque digamos, si se puede sobresalir, se puede salir de esa situación y de todas formas es la primera causa de muerte por tumor, quiere decir que estamos llegando tarde. Me hablaba sobre la menopausia. Eso es uno de los efectos que hace que llegue antes, ¿no? ¿Tengo entendido? No, en realidad yo tengo menopausia inducida porque como mi cáncer es hormonal, lo que tuvo que hacer mi oncólogo es suprimir todas las funciones normales hormonales del cuerpo para evitar ¡Wow! que para, digamos, para disminuir las posibilidades de que regrese. La realidad es que siempre está la posibilidad de que regrese. Puede ocurrir que no, pues digamos, eso es, solo No, eso Dios está sabe. desechado ya. Eso está. Pero entonces podrían surgir dos preguntas diferentes ahí, porque no solo en tu caso, sino para los que nos están viendo, ¿no? Porque lo bello y lo bonito de estas experiencias en Historias de Vida es que esas cosas que no se cuentan o que no lo saben, aquí lo estamos transmitiendo y lo estamos contando y alguien de pronto lo puede estar viviendo, sintiendo. ¿Podré tener hijos? Yo creo que es una de las preguntas de ustedes. Y por lo de la menopausia inducida y todo eso. ¿Y podré amamantar a mi bebé llegando el caso de tener? Surgen esas preguntas. Se Sí, lo podría. cual no me gusta hablar de cuestiones médicas porque no soy médica, me parece una barbaridad hablar de eso, pero yo al estar en menopausia, por supuesto, no puedo tener hijos naturalmente. Y lo de amamantar, no te has, no preguntaste, no te pasó nunca por la cabeza si se puede Es que, amamantar con el es que no es un tema para mí porque nunca quise tener hijos, entonces no es algo que me... respetable, ok, está muy bien, sí. Te pregunto, ¿fue necesario entonces el acompañamiento de los profesionales de la salud mental? Porque me hablabas de tu psicóloga, de esta persona, porque obviamente te sentiste abrumada, deprimida, depresiva. Sí, igual yo ya hacía terapia. No es que empecé terapia por el cáncer. Yo ya hacía, yo creo mucho en la terapia, en el trabajo con mi psicóloga. Estoy hace muchos años con ella y sí, fue muy importante porque a mí, digamos, para tomar esas decisiones de cortar un poco con el trabajo, de cortar ese vínculo tan obsesivo que tenía con el trabajo, necesité el trabajo con mi psicóloga. Eh, y me llevó años, no es que te digo, o sea, en plena Claro. química yo seguía trabajando, pero la verdad que mi trabajo con la psicóloga me ayuda en todos los aspectos de mi vida, así que lo súper recomiendo. Bueno, me dices que no hablas mucho de conceptos médicos porque, pues por respeto y claro.
Si yo te pregunto qué es linfedema, ¿tienes una respuesta? Sí, pero insisto, no voy a decir cualquier cosa y no, prefiero que lo No, no, entonces no desea responderlo. no, no, las cuestiones médicas me parece que mejor que los que Des- saben. y mastectomía, si te pregunto Eh, mastectomía. yo no pasé por eso porque el tumor se redujo mucho, pero sí estaba la posibilidad de que me quitaran toda la mama y bueno, eso también fue un tema a trabajar con la Ah, psicóloga. a eso se magnifica, que Ah, la sí, sí, stripping, que la... claro, te Claro, es retiran para la ponernos en mama. contexto, porque como tú lo viviste directamente, entonces obvio, no nos vas a dar el concepto científico, porque, pero como para orientarnos, los que nos ven, es el estriparte del seno, ¿sí? Claro, es que te sacan la mama y después puede haber reconstrucción, o sea, digamos, depende de cada paciente que quiera hacer. Ya, tú me hablaste de la cirugía, o sea, que, ¿qué ventajas o desventajas hay con la cirugía? No, en realidad, a ver, eso depende de lo O sea, una que... cirugía con conservación, ¿cierto? Del seno. Para eso es que se hace, ¿cierto? En comparación con la mastectomía, que es estriparlo, o estoy equivocado, o que Claro, claro, en pretendo mi con... caso fue, en mi Ajá. caso fue que me sacaron el tumor. Entonces, no me sacaron la mama, me sacaron el tumor. Con Claro, conservación del seno. claro. Entonces, esas son las ventajas. Ventajas es que conserva, ¿cierto? A diferencia ¿Por de... qué es ventaja? Dime. ¿Por qué sería una desventaja que te quiten un seno? No, pues te pregunto a ti porque no lo sé. Te lo No, pregunto por para eso, que nos... digo, plantearlo desde ventaja o desventaja. A ver, ¿cuál sería el objetivo de cualquier intervención quirúrgica en este caso que estamos hablando? Poder seguir viviendo, seguir despertando cada Salvarte mañana. la vida. Salvarte la Entonces, vida. si digamos, porque también hay que sacar el mito y el miedo sobre eso. Si te quitan una teta, que para nosotros es tan difícil, para las mujeres, pero si te podés reconstruir hay un montón de cosas y además eso implica que vas a poder seguir disfrutando de la vida, que es algo que quizás, no a todos nos pasa, pero algunas que tienen que pasar por eso, bueno, tienen que pasar por eso porque es la forma de curarse. ¿Cuál sería el problema? Hay que tratar de No, transparentar, porque la y a, mirada, la mirada sobre las mujeres con respecto a eso es muy dura. Y yo cuando tuve que pensar en la posibilidad de que me quitaran una teta, también lo pensé y fue durísimo para mí. Y hasta que entendí que si era lo que había que hacer para seguir viviendo, no me importaba si la tenían que sacar. claro, ¿no? Y ahora con tanto implante que hay dentro de la tecnología, pues yo me imagino que no habría problema en ese sentido. Pero como tú dices, claramente, aquí lo que prima es la vida. Y en caso tal, pues es mejor vivir. Nos pasó aquí con Joanis Menco, una exjugadora colombiana del Real Santander. En una situación se cortó una pierna y no tenían mucho tiempo para decidir porque se estaba desangrando. O la pierna o la vida. Pues Johanny Mencos está viva. Ya puedes imaginarte qué pasó. Entonces es lo que tú dices es muy cierto. Uh -huh. Bueno, dejemos aquí por un momento y volvamos al deporte, volvamos al fútbol, ¿te parece? Lo que quieras. ¿Recuerdas el partido más vibrante o más emocionante que te tocó que cubrir, acompañar? Gol, jugada. Cuéntanos esa anécdota ya como tal. Muchos, porque el primero del mundial, de mi primer mundial, fue increíble, pero la primera vez que veía mi selección argentina en el mundial de Francia, viste, también. No, yo disfruto todos los partidos de los mundiales a los que fui, todos, porque todos tienen algo distinto, porque la previa te da algo distinto, viví situaciones distintas, no podría elegir uno. La verdad es que todo lo que me da el fútbol femenino, incluso los partidos acá en mi ciudad, cuando organizamos nosotros Claro. algún torneo o cuando voy a la cancha acá, todo lo que sea fútbol femenino lo disfruto muchísimo. ¿Cómo hace para hacer un seguimiento de un partido y no emocionarse, no como volverse hincha y que se le vaya por ahí?
de pronto el cubrimiento por estar celebrando o sentarse a ver el partido. Me Yo no me pasó, imagino pues cómo hacen. ¿Sí? ¿Te me pasó pasó? Claro. con Colombia, muy fanática de Colombia, y en un partido contra Inglaterra, ya estoy, por ahí se me escapa, pero eh, gol de Lady Andrade y empatan. Y yo justo estaba filmando la jugada, de hecho lo tengo subido a mis redes sociales. Estoy filmando la jugada y mete un gol Colombia. Y hice así con la cámara, qué sé yo, grabé cualquier cosa en la tribuna, cualquier cosa salió. Y yo gritando como una hincha desaforada, ¿no? Cualquier cosa. Ahí me salió la hincha de Colombia, que bueno, soy fanática, es así. Que llevas dentro, Sí, sí, claro. ¿Te discriminaron en algún momento por ser mujer? siempre, sí. Me ha pasado en todos lados. Te decía hace un rato, el mostrar, siempre tener que demostrar que sabes. No importa que lleves 20 años en esto, siempre la mirada prejuiciosa del otro, nada, es mujer, que va a saber de deporte, nada. Sí, me pasó mucho, me pasó en medios importantes de acá de Neuquén. eh, Me pasa por ahí, me ha pasado con grupos de amigos que por ahí vos decís, che, bueno, me voy porque me voy a mi programa de radio, por ejemplo, donde hablo de fútbol femenino, entonces dicen, pero vos hablas de deporte. Y sí, hace 20 años que soy periodista deportiva. Nada, pero vos, dale, ¿de qué hablas? O te dicen, porque hablas de fútbol femenino, como minimizando que la mujer... Ajá, el valor. Sí, me pasó siempre. Lamentablemente me pasó, pasa, sí. Eh, ¿Sigues alguna liga favorita? De, ¿Femenina o masculina? ah, Sí. la verdad que me gusta mucho el fútbol en general, entonces miro todo lo que puedo. Por ahí tengo semanas laborales que no tengo mucho tiempo, pero me gusta. Todo, el fútbol en general me gusta, así que yo disfruto ir a una cancha acá, acá la liga no te juntan miles de personas, pero quizás hay 300 personas en la tribuna y para mí es disfrutable. Todo lo que sea fútbol me gusta. ¿Admiras algún entrenador o entrenadora? Eh, Marcela Lesic ya no está con nosotras, fue la entrenadora de Boca femenino durante muchos años y una de las últimas veces que hablamos, hace, no sé, 8 años, un poco más, no sé, por ahí, le digo, che, Marce, aparte, muy, muy, muy agradable ella siempre, muy generosa. Entonces le digo, Marce, vamos a hacer una entrevista, cada tanto la entrevistaba yo para mi programa. Y entonces le digo, Marce, vamos a hacer una entrevista. Y me dice, sí, ¿a qué hora me llamas? Bueno, a tal hora, que se la llamo. Y le digo, Marce, dale que te dejo al aire para charlar. No, me dice, ¿para qué tengo que estacionar? Le digo, ¿dónde estás? Me dice, no, estoy laburando en el taxi. Manejaba un taxi, siendo la entrenadora de Boca, que nos llevó a Copas Libertadores, que ¡Wow! tuvimos la época de ganar todo, ganar porque yo soy fanática de Boca. Eh, a la tarde tenía que agarrar el taxi para laburar. Y nunca la conocí personalmente, siempre tuvimos muy buen vínculo, pero por teléfono, por Facebook. Y bueno, lamentablemente hace unos años ya que no está. Y cada una de las personas con las que hables y les preguntes por Marce, te van a hablar maravillas. Entonces, para mí es una de las grandes referentes, Marce. La verdad que sí, que ha sido. Y conmigo ha sido muy generosa, muy, muy buena, muy buena. ¿Admiras algún deportista en general o jugador o jugadora? Eh, yo soy fanática de Omar Esawa. Omar Esawa es la mejor jugadora de la historia del fútbol de Japón. Yo la conocí en Alemania y me enamoré profundamente, pero era una jugadora, ahora ya está retirada, pero era una jugadora increíble. Te digo, no me gustan las comparaciones con el fútbol masculino, pero para darte una idea, lo que vos veías en Messi, Omar lo hacía, pero con una naturalidad que era increíble, cómo leía la jugada. Además, a mí me tocó que pude ver todos los partidos de Japón y por supuesto ahí me volví fanática de ella. Y entonces en el mundial siguiente también la seguía a todos lados y era increíble. Le intenté hacer una entrevista y claro, ella no hablaba inglés, yo no hablo japonés y
fue maravilloso porque le quise decir, entonces unas compañeras de ella que estaban ahí, después del partido, me entendieron que le quería hacer una nota, porque estábamos en la zona de entrevista, entonces le hice así, que quería hacer una nota, y ella me decía sí, que sí, pero no podíamos intercambiar nada, así que nada, quedó ahí, pero fue un momento maravilloso porque para mí es la mejor jugadora en mi vida, es increíble lo que juega, lo que jugaba. Lo que pasa es que no hay mucho registro de ella en YouTube, por ejemplo, no vas a encontrar mucho. Yo tengo bastante, porque al ser fanática de ella, en cada mundial la seguía, pero no vas a encontrar mucho. Entonces por ahí te hablo de Omar Agua y no te suena, pero para mí es impresionante, impresionante. Y después, bueno, las jugadoras argentinas, todas, las Banco, la Capi de Colombia, hay muchas que para mí son grandes referentes y buena gente, ¿no? Porque eso es lo fundamental, buenas personas, humildes, talentosas, generosas, para mí eso es fundamental. ¿Cómo te proyectas al culminar tu ciclo como periodista, entrenador, avedor de talento, administrativo o no? ¿O vas a continuar por ahí, por esa línea, por esa rama? Ya me, ya me estás retirando, yo no, nunca voy a dejar de ser periodista deportiva, nunca. No, pues si no pensaste ni en retirarte cuando tuviste el cáncer de mama, ¿qué te va a retirar yo? Te No, lo tengo que preguntar. no, No lo ahora, hiciste antes, no lo vas a hacer ahora. ahora una faceta por ahí que es nueva para mí es que en noviembre, cuando volví del Mundial de Francia, en noviembre del 2019 armé la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Neuquén es mi provincia y Río Negro es la vecina provincia, que estamos muy vinculados, entonces soy su presidenta y bueno, y ahí estoy como aprendiendo en este camino de dirigente, si querés, pero yo no me siento dirigente porque no, digamos, me faltan herramientas, estoy aprendiendo. Pero eso es interesante, hemos logrado muchas cosas con la asociación que hacen al desarrollo del fútbol femenino acá de Neuquén y de Río Negro, entonces esa es una faceta que estoy disfrutando mucho. Es de mucho esfuerzo, Ya. de mucho tiempo, de ponerle mucho de mí, pero me hace feliz. No, y por eso mismo te lo pregunto, porque igual la actualidad de ustedes, pues es necesario saberla para nosotros y los que nos siguen y que te siguen. Incluso por esas semanas que estabas en este campo, no pudimos concretar la entrevista porque estabas ocupada. Claro, Entonces era como incómodo presionarte. Tú me decías, no, yo me adapto, pero sin embargo no era igual tener la calma que como tienes ahora, ¿no? Entonces claro. esa actualidad también es necesario. Te quiero preguntar lo último, ¿te tocó en algún momento, claro que sé que a partir del 2018 es que se implementa el VAR, después del Mundial de Rusia? ¿Te tocó asistir a partidos que ya hubiesen VAR? Bueno, sí, a nivel internacional sí, pero lo que pasa es que acá, por ahí digamos, como lo más profesional, o lo único semi-profesional está en Buenos Aires. Entonces, en donde vivo yo, que es una de las provincias más importantes de mi país, porque es la provincia petrolera del país y bueno, tiene mucha historia y demás, acá no, mira, tenés equipos que no tienen ni pelota para jugar. Así que imagínate que el bar, nosotros ni lo pensamos, nada, no, digamos, es imposible. Pero sí, sí me ha pasado a nivel internacional. Suelo viajar bastante. Cuando viajo al exterior me gusta ir a distintas canchas, así que sí, me ha tocado. El VAR cambió el rumbo del fútbol, ¿no? Y los mundiales por siempre. Pero me queda todavía el sinsabor, y te lo digo porque ayer viendo la final de la Copa Libertadores de fútbol femenino, que es importante, que son partidos, mira por lo menos ese partido América Boca, los que dicen que el fútbol femenino no es interesante y que no apasiona, es un partidazo. O sea, te hablo solamente de lo que yo vi, ¿no? Porque yo sé que hay muchos partidos más y, regionalistas, colombianos, no, solo muy respetuosamente. Boca River 2-1. Es un partido que cualquier deportista, futbolista, amante del fútbol, se va a divertir con una tensión de esas, que no es importante, pero es mucho partido. Y luego te ves Corinthians América, ¡ah! Como que no es llamativo un partido de, ¿cómo no? Es que ese de Boca lo tengo en la memoria y ese de Corinthians, pues, sí, ¿cómo no va a ser llamativo? ¿Cómo no es sufrimiento? ¿Cómo? Y no hay bar. Ayer en la final no hubo bar. Y es un torneo Conmebol avalado. Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? No sé qué piensas tú. Eh, a mí
digamos, me gusta que es una herramienta que sirve a hacer más justicia, si querés, ¿no? Pero por otro lado le quita mucho de, como decimos en Argentina, el folclore del fútbol. Le quita mucho de, no sé, la viveza, o incluso que el árbitro se pueda Sí, equivocar, como le pasa a la cualquier, originalidad, sí, ¿no? Y que sí, se pueda equivocar, y cuántas veces nos ha pasado a cualquiera de nosotros que a nuestro equipo, porque el árbitro se equivoca, no te da un penal o te cobra un gol en lo contra que no, favorece. no era. Eh, es como que ahora es un poco más justo, si querés, o tener la herramienta para hacerlo un poco más justo, si querés, porque ni siquiera así a veces los partidos No, son correctos, digamos. Eh, pero yo estaba un poco en contra, y la verdad que, como todo, uno creo que se termina acostumbrando, así que eh, me parece que toda la tecnología puesta al servicio de mejorar las condiciones, yo estoy siempre a favor de la tecnología. Pero bueno, en su momento no me gustaba, porque era esto, ¿viste? En Argentina estamos muy acostumbrados que el jugador se tira, que simula, ¿viste? Es muy de nuestro país eso. Y bueno, con estas cosas iban a terminar. Entonces, digamos, la mal llamada viveza del jugador, que era un poco lo que nos caracterizaba, se iba a terminar con esto. Pero en definitiva, a veces estuvo bueno, está bien. Si no, es avalar las conductas antideportivas o de hacer trampa, ¿no? Así que está bueno. bueno, para el Mundial 2023 habrán 29 cupos directos y participarán 32 equipos. Habrán un boleto, mira, así está conformado la asignación de plazas directas, 29 de 32 plazas, 6 plazas directas para AFC, 4 plazas directas para la CAF, 4 plazas directas para la CONCACAF, 3 plazas directas para CONMEBOL, una plaza directa para la OFC y 11 plazas directas para Europa, para la UEFA. Entonces, valioso también este aporte porque la Comebol contará con 3 representantes con boletos directos, ¿sí? En reemplazo de 2. Además tendrá la posibilidad de sumar a 2 selecciones más mediante un torneo eliminatorio, a diferencia de uno, como ocurría con anterioridad a través de un partido de repechaje contra un equipo de la CONCACAF. En total, son 3 cupos que se definirán en el torneo eliminatorio, que disputarán 10 selecciones, de las cuales 2 serán representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Era bueno dar ese dato para los seguidores del fútbol femenino. Entonces ya tenemos un boleto más y la posibilidad del repechaje. Ya se va sumando, ¿no? Porque pues es que es Estados Unidos, ese USA es potencia, ¿no? Eso es una Sí, cosa sí. impresionante. Tremendo. Sí, de todas Bueno, maneras, Caro, hay sí, buenos dime, proyectos. dime. Hay buenos proyectos. El Ah, tema es no, que eso es no tienen darle tiempo al tiempo. Claro, claro. Claro, en este momento tú puedes expresar, hablar libremente lo que quieras decir. Estamos terminando con esta entrevista de experiencias significativas, historias de vida en el deporte, y puedes hablar lo que tú quieras. Bueno, bueno, en principio, gracias a vos por este espacio, por esta charla tan linda. Gracias a los que estuvieron mirando o a los que van a mirar después. Y me gustaría para cerrar, o para dejar un mensaje, ya que hablamos antes de la teta que tenía algo para decir, eh, para quienes estén pasando por una enfermedad como el cáncer, que bueno, que sepan que se puede salir adelante, que tengan fe, que le pongan mucha actitud, energía positiva, que se apoyen en quienes ya lo pasamos, porque eso a veces ayuda un montón. Y para quienes no estén transitando por la enfermedad, que tengan la conciencia de saber que son muy importantes los controles. Las mujeres tenemos que estar atentas a sentir si vemos que nos pican las mamas, que si nos supuran, si nos enrojecen en algún punto, si sentimos alguna pelotita o algo, estar atentas, porque la detección temprana es fundamental para, para poder darle pelea al cáncer. Así que simplemente ese mensaje, porque es importante que las mujeres, cuando nos juntamos con amigas, cuando charlamos de un montón de cosas, también nos preguntemos
si nos hicimos los controles, que sepamos cómo controlarnos, que le perdamos el miedo a decir teta, a hablar de cáncer, a tocarnos para conocer nuestro cuerpo. Así que eso, que se cuiden y bueno, que siempre tengan el apoyo de ir a los controles médicos y por supuesto ser responsables con la salud de cada uno. Bueno, muchas gracias a ti por habernos regalado este rato tan maravilloso. Yo soy un seguidor y amante del fútbol argentino, pero también amo mucho ese país, ¿sí? No he tenido la fortuna de estar ahí desde niño. Eso no es de ahora que quiera aparecer en el carro de la victoria y montarme ahí o porque están ahí. No, y gracias a Dios me ha dado la fortuna y la gracia de interactuar con muchos de ustedes y me ha ido muy, muy bien. De hecho, tengo muchos amigos ya con regalos personales y detalles y todo. Entonces, amo mucho tu país. Después de Colombia, yo creo que mi corazón realmente está en Argentina, con el fútbol y con las personas. Entonces, cuando se trata de la Argentina, uno, la Argentina, la Argentina. Un país hermoso. No, y cómo olvidar el Diego Maradona. Yo sí lo alcancé a ver jugar un poquito, pero para mí ha sido, eh, sin entrar en discusión de su vida privada, no me interesa. El hombre para mí fue el más completo jugando fútbol dentro de la cancha. Te mando un abrazo de gol y para todos. Chao, chao. Un abrazo, chao. Abrazo.